utilizando el software Proteus, veremos algunos ejemplos de las figuras de Lissajous, las cuales son la combinación de dos movimientos armónicos y por lo general son simétricas. Para esto, necesitamos relacionar dos fuentes de corriente alterna. Añadimos tierra a cada una de las fuentes. Conectamos. Usamos el osciloscopio. Conectamos la entrada A la fuente, la entrada B. Ahora cambiamos los parámetros de cada una de las fuentes. Para la primera vamos a poner 10 voltios a 10 Hz. Los mismos parámetros para la segunda, 10 voltios a 10 Hz. Ahora simulamos el circuito. A continuación observamos las dos señales. La primera señal, que es la amarilla, y la segunda, que es la azul. Ahora vamos a observar la figura resultante. Es una recta, puesto que las dos señales son señales idénticas. Ahora vamos a cambiar los parámetros. A la primera vamos a dejar los 10 voltios y vamos a ponerle una frecuencia de 20 Hz. Y a la segunda, una frecuencia de 10 Hz. Simulamos el circuito. Y podemos observar los cortes con el eje Y observamos los cortes con el eje X. En cuanto al eje Y, podemos observar 4 cortes. Y respecto al eje X, observamos 2 cortes. Para observar si es un múltiplo o submúltiplo, dividimos los cortes con el eje Y entre los cortes con el eje X. En este caso, el resultado es 2. Al multiplicar esta razón de las dos señales, que es 2, por la segunda entrada, obtenemos 20, que es la primera señal, lo que quiere decir que la primera señal es un múltiplo de la segunda. Ahora vamos a cambiar de nuevo los parámetros. A la primera señal le vamos a dar una frecuencia de 10 Hz. Y a la segunda, una frecuencia de 50 Hz. Podemos observar que los cortes con el eje X son 5 y los cortes con el eje Y es 1. Entonces obtenemos que la razón entre las dos señales es de 1/5. Multiplicando 1/5 por la señal de la segunda entrada, que es de 50, obtenemos un resultado de 10, lo que indica que la frecuencia de la segunda señal es un múltiplo de la primera. Ahora vamos con otro ejemplo para observar cuando una señal es un submúltiplo. Cambiamos la primera frecuencia a 400 Hz y la segunda a 100 Hz. Observamos que los cortes en el eje Y son 8 y con el eje X son 2. Entonces la razón entre las dos señales nos da un resultado de 4, que al dividir la frecuencia de 400 Hz de la primera señal entre la razón de 4 nos da 100 Hz, que es el valor de la segunda señal, indicando que esta es un submúltiplo de la primera. Ahora nuevamente vamos a cambiar los parámetros.
cambiamos la primera a 80 Hz. Y ahora a esta le vamos a dar 240 Hz. A continuación vamos a simular el circuito. Y observando la figura podemos ver que los cortes con el eje X es 1 y son 3. Y los cortes con el eje Y, 1. Lo cual nos da una razón de 1/3. Y al dividir 80 entre 1/3, obtenemos un valor de 240, lo que quiere decir que la primera señal es un submúltiplo de la segunda. Bueno, con esto podemos ver que aplicando dos sinusoides y variando sus frecuencias se pueden formar varias figuras.